noches, queridos hermanos. Iniciamos un nuevo taller, como todos los domingos, aquí de la mano de Isabel, que nos va a hablar de la Santísima Virgen, ¿no? Y hoy, Isabel, continuamos con las apariciones marianas. Buenas noches. Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos. Y vamos a continuar hoy con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Ya hemos estado hablando de las apariciones, de los videntes. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo más importante, lo que ella nos dijo. Qué lindo. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a todos los que están conectados. Y bueno, en tus manos, en las manos de la Virgencita, dejamos este taller que seguro nos va a dar muchos frutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y como siempre, vamos a comenzar este taller con una oración, pero hoy les traigo a, a nuestra hermana Lucía. En este cuadrito, ahí donde está la estampita de ella, en este lugar ahí donde hay un circulito, ahí hay una reliquia de un pedacito de su vestido. O sea que es una estampa que tiene, digamos, que nosotros le vamos a pedir a ella una gracia hoy, que cada uno de los que están ahora en este taller presente, o bueno, o que van a mirarlo cuando sea la grabación, que lo miren, bueno, cierren sus ojos y pídanle una gracia, porque ella todavía está en camino a los altares, pero no ha llegado todavía. Sé que hay milagros que están atribuidos a ellas, están en estudio, pero bueno, nosotros podemos seguir pidiendo milagros. Tenemos que aprovechar a estos hermanitos del cielo que están necesitando que, que por un milagro, por su intercesión, lo podamos después venerar en los altares. Así que cada uno cierre los ojos, en este momento pida un milagro a Sor Lucía. Bueno, espero que le hayan puesto ahí su intención y le vamos a pedir a la Virgen que por intercesión de Sor Lucía le pida a su Hijo Jesús la gracia que le hemos estado pidiendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sor Lucía, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría tenerla, pero como ven, es un cuadrito, no tiene cómo apoyar. Y no tengo lugar acá ahora para apoyarlo. Bueno, entonces, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Vamos a entrar ahora de lleno al mensaje, a los mensajes de Fátima. Ella, recordemos que Sor Lucía es la que, de los tres videntes, Lucía era la que la veía, hablaba con la Virgen y la escuchaba, no la escuchaba y hablaba con la Virgen. Francisco la veía, pero no la escuchaba, y Jacinta la veía, la escuchaba, pero no hablaba. O sea, los tres videntes tenían una diferente relación con la Virgen. Y a Lucía, la Virgen, en uno de los mensajes, vamos a ver, le dice que ella va a quedarse para dar a conocerla y amar, darle a conocerla y amar, y a dar a conocer la devoción a su Inmaculado Corazón. Y es por eso que Lucía vivió muchos años, para que ella pudiera dar a conocer ese mensaje y hacerla amar a la Virgen, amar a su corazón inmaculado. Bueno, antes de
de las apariciones de la Virgen. La Virgen en su, la hermana Lucía escribió las memorias, son 4 memorias a pedido de su obispo. En primer lugar, las primeras memorias, ella escribió mucho sobre los pastorcitos, sobre sus primitos, porque ellos murieron a los 2 años de las apariciones, y bueno, necesitaban saber para su beatificación y su canonización, ¿no? Cómo ellos habían, cómo era su vida y cómo habían vivido después de las apariciones. Y bueno, ya he hablado mucho, había hablado algo de eso, ¿no? De cómo ellos vivían después de las apariciones de la Virgen, cómo habían cambiado en sus vidas. Y Lucía se queda para, como digo yo, para darnos a conocer. Ella, como verdadera vidente, y que es un signo de las verdaderas apariciones, el vidente no quiere hablar de ella y no quiere, eh, vamos a decir, quiere vivir más en silencio que hablar. Ella lo hace porque se lo pide la autoridad, y aparte también tiene la aprobación del cielo para ella, ¿no? Bueno, recordemos que lo primero, y que en muchas apariciones marianas ha, ha- 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 ha pasado, primero viene un ángel, vienen los ángeles para para preparar a los videntes para la aparición de la Reina de los Ángeles, ¿no? Y así pasó también en Fátima. La hermana Lucía, las primeras veces, ella no habla de las apariciones del ángel, después lo da a conocer, ¿no? Bueno, estas apariciones tuvieron un, un primer esbozo en 1915, cuando, jugando con otras chicas, se les apareció una figura angélica que ella no supo distinguir bien, pero era, sí, al principio sin hablar, no les habló ni nada, pero como que fue preparando a Lucía para la aparición del ángel en el 1916. Es muy importante las apariciones del ángel, porque el ángel le enseña a los niños y le hace vivir unas experiencias místicas muy profundas, con lo que ellos cambian mucho su vida, y porque ellos encuentran a Dios, lo pueden experimentar en su corazón profundamente, ¿no? Como a veces nos ha pasado quizá a nosotros con ese encuentro personal que tenemos con Dios. Ellos como niños habían sido en sus familias preparados para la oración, para la vida de un cristiano. Pero esa experiencia que tuvieron con el ángel y después con la Virgen, por supuesto, les hizo, les hizo, eh, les dio un conocimiento más profundo de las verdades de Dios. Y bueno, nos cuenta ella en sus memorias, y yo tengo que resumir un poquito, pero como este ángel que se les aparece mientras estaban jugando, como siempre, pastoreando las ovejitas, se les aparece, lo ven resplandeciente, lo ven como una figura masculina hermosa, joven, ¿no? Pero brillante, transparente. Lo ven así. Ellos así más o menos lo, lo describen.
Dice, una luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven, transparente, más brillante que un cristal, atravesado por los rayos del sol. A medida que se aproximaba, íbamos distinguiendo las facciones. Estábamos sorprendidos y medios absortos, y no decíamos ninguna palabra. Al llegar junto a nosotros dijo, no temáis, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo. Transportado por un movimiento sobrenatural, le imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después de repetir esto por 3 veces, se levantó y dijo, orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Hoy podríamos decir que también a nosotros el ángel, nuestro ángel de la guarda, también nos está diciendo esas palabras, ¿no? Los sagrados corazones de Jesús y de María están atentos a nuestras súplicas. ¿Cómo nosotros nos vamos a orar y a suplicar por medio de nuestro ángel, ¿no? Por medio de nuestro ángel. Sabemos que Dios puso un ángel a custodiarnos, a estar con nosotros y ayudarnos. Por el otro lado, el ángel les enseña a los niños cómo orar. Les da una oración importante. Es una oración que es de reparación. Todo el mensaje de Fátima es un mensaje de reparación, de ser solidario con nuestros hermanos, con aquellos que no creen, que no adoran, que no esperan y que no aman a Dios. Pero fíjense que, y por eso digo que es muy importante el mensaje, porque primero las palabras del ángel dicen, Dios mío, yo creo. O sea, primero tenemos que creer nosotros, primero tenemos que adorar nosotros, primero tenemos que esperar nosotros y amar nosotros. Y después le pedimos para que los demás, nuestros hermanos, hagan lo mismo. Si yo no creo, si yo no adoro, si yo no espero y yo no amo a Dios, ¿cómo puedo exigir que el otro lo haga? Entonces, es un mensaje primero de conversión personal. Y también de la forma de pedir, ¿no? Quizás no estamos acostumbrados y, bueno, yo creo que muchos rezamos de rodillas, ¿no? Solemos hacer nuestras oraciones de rodillas y algunos no, si no podemos, por supuesto, nadie está obligado, y menos si hay una imposibilidad física. Pero el ángel les enseña a los niños que se arrodillen. Y no solamente se arrodillen, sino que pongan su cabeza sobre el suelo, ¿no? Hasta así, a postrarse hasta el cielo, hasta el suelo. Y debo decir que los niños hacían esa oración por interminables horas, después que la aprendieron y aprendieron del ángel cómo hacerla. Inclusive la hacían los Francisco y Jacinta en su enfermedad, estando, aunque sea muy enfermo, hasta que por ahí no podían levantarse de la cama, pero por lo menos desde Jacinta se levantaba y lo hacía de rodillas, esa oración, aunque no podía postrarse porque estaba muy enferma. Y Francisco lo mismo. Así que ellos lo hacían también como sacrificio, para que por esos hermanos que no creían, no adoraban, no esperaban y no amaban a Dios. Y porque sabían que esa oración
era escuchada por los corazones de Jesús y de María. Esta aparición del ángel, cuenta Lucía, dice así: la atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia por un largo espacio de tiempo, permaneciendo en la posición que nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. La presencia de Dios se sentía tan intensa e íntima que ni entre nosotros mismos nos atrevíamos a hablar. Al día siguiente, todavía sentíamos el alma envuelta en esa atmósfera que solamente iba desapareciendo muy lentamente. En esta aparición nadie pensó en hablar ni en recomendar el secreto. Ella por sí lo impuso. Era tan íntima que no era fácil pronunciar sobre ella la menor palabra. Nos hizo tal vez mayor impresión por ser la primera tan manifiesta. O sea que esa es la impresión que sintieron los pastorcitos de esta aparición, ¿no? Que van a ver que después sienten algo muy diferente con la Virgen, con la aparición de la Virgen, a pesar de también ser muy sobrenatural. Ese abatimiento que sentían, ese como cansancio, esa necesidad de estar en silencio, ni siquiera hablaban uno con el otro, esa experiencia tan profunda que habían tenido los habían dejado, sinceramente, muy, no sé cómo decirlo, pero una atmósfera muy especial, ¿no? La segunda aparición, todo eso fue en 1916, o sea, un año antes de que apareciera la Virgen, ¿no? La segunda aparición ya no están en el campo, están en la casa de Lucía, cerca de un pozo, donde ellos tenían ahí en el patio. Y están jugando los niños, como todos niños están jugando, y de repente se le aparece el ángel y le dice: ¿qué hacéis? Orad, rezad mucho, los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. El ángel es un ser espiritual mandado por Dios, y le dice: ¿qué hacéis? Y bueno, ¿qué estarían haciendo? Son niños, estaban jugando, o sea, no estaban haciendo nada malo, vamos a decir. Pero él les había encomendado rezar y no los encuentra rezando. Entonces les dice, como los que los recrimina, ¿no? Y les dice algo muy importante también: que los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. O sea, que a través de sus oraciones, Dios va a derramar la misericordia sobre los corazones de los demás. Ofreced plegarias y sacrificios. Y los niños, Lucía, porque es la que habla, le pregunta: ¿cómo hemos de mortificar? De todo lo que podáis ofrecer un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. O sea, la pastorcita Lucía, ellos no sabían cómo era eso del sacrificio. Y el ángel les dice: de todo lo que podéis, las cosas más insignificantes, ofreced un sacrificio. Y les dice que es el ángel
de la paz, el ángel de Portugal, de su patria. Bueno, todos los países tienen un ángel. Y en Portugal ya se veneraba el ángel de Portugal, el ángel custodio de Portugal. Y es el que se les aparece a estos pastorcitos. La primera aparición le dice que es el ángel de la paz. O sea que las apariciones de Nuestra Señora y del ángel, por supuesto, preludiando la aparición de Nuestra Señora, son apariciones de paz. Así que tengámoslo bien en cuenta eso, para que no nos dejen engañar después con tantas cosas que a veces se dicen. Estas palabras del ángel se grabaron en nuestra alma como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cómo éste le era agradable, cómo por atención a él convertía a los pecadores. Por eso desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba, pero sin pararnos a buscar otras mortificaciones o penitencias, excepto la de pasarnos horas seguidas postrados en tierra, repitiendo la oración que el ángel nos había enseñado. Bueno, ahí ellos, el ángel, esa aparición, les hace comprender todo esto que cuenta Lucía, ¿no? Como ellos son los que nos transmiten el mensaje, tenemos que estar atentos también y creer, ¿no? Creer que es así, que cuando nosotros ofrecemos sacrificios por los pecadores, ofrecemos nuestra vida, que toda nuestra vida siempre tiene algo de cruz. Bueno, cuando lo ofrecemos a Dios, estamos haciendo esta obra de ayudar a los hermanos a su conversión y de reparar ese corazón de Jesús, ese corazón de Dios que nos ama tanto. Y como dice, cómo le es agradable el sacrificio y cómo en atención a él convierte a los pecadores. A veces nosotros tenemos cerca o escuchamos, o cuántas veces escuchamos noticias de gente que hace daño, de gente que mata, que roba, que es corrupto, y sin embargo no nos ponemos a ofrecer un sacrificio por esas personas para que se conviertan. Nosotros a veces queremos que el Señor les mande un rayo y los mate, pero Dios no quiere que se convierta, porque Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda, que se conviertan y se salven. Bueno, acá el ángel les enseña, les hace ver eso, y cuánto Dios le agrada esas oraciones y esos sacrificios. Bueno, en la tercera aparición del ángel, dice, me parece debió ser en octubre, a finales de septiembre, porque ya no íbamos a pasar las horas de la siesta a casa. Recordemos que estos niños eran ignorantes, ya no tenían, no eran cultos, y inclusive ni tenían idea, como dice Lucía, no tenía idea de los días, ni de los meses, del año. O sea, ellos vivían una vida de pastorcitos, sencillas, no tenían idea. Por eso no se recuerda bien cuándo fue esa aparición. Solamente más o menos dice por octubre o fines de septiembre. Y en esa aparición, el ángel viene portando en su mano un cáliz y sobre él una hostia.
de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó en la mano el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces más la misma oración. Bueno, importantísimo esta aparición y esta oración, que nosotros tenemos que aprender a decirla, especialmente delante de un sagrario o en la misma misa, en el momento de la consagración, hacer esta oración de reparación. Si en aquel momento el ángel le enseñó esta oración, ¿cuánto podemos decir hoy, después de 100 años y pico después, ¿no? de la aparición? Cuando vemos quizás muchas veces esas profanaciones y esa forma tan indiferente de recibir la Santa Eucaristía, esa forma de recibirla quizás hasta con pecado mortal. Hoy en día hace falta mucho esta oración de reparación. Como tiene que ver también el mensaje de Fátima con la Eucaristía. Está muy ligada a la Eucaristía. Vemos que la única que había tomado la comunión era Lucía, porque los niños no tenían la edad todavía de tomarla, y Lucía la había tomado, como creo que yo ya lo había comentado, porque la mamá de Lucía la había preparado, de la catequista del pueblo, y ella se había preparado para recibir la comunión, y por eso había sido permitida que ella la recibiera. Sin embargo, Jacinta y Francisco, aunque no habían tomado su primera comunión, acá la toman, y por manos del ángel, ni más ni menos. Transportados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, es decir, postrándonos como él y repitiendo las oraciones que él decía. También el ángel les enseña cómo recibir la Eucaristía, ¿verdad? Postrados, arrodillados. Bueno, no sé por qué las apariciones, dice, la paz y la felicidad que sentíamos era inmensa, pero solo interior, completamente concentrada en el alma en Dios. El abatimiento físico que nos postraba también era grande. No sé por qué, dice Lucía, las apariciones de Nuestra Señora producían en nosotros efectos muy diferentes. La misma alegría interior, la misma paz y felicidad, pero en vez de este abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva, en vez de este anonadamiento en la divina presencia, un exultar de alegría, en vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo.
pero a pesar de estos sentimientos, sentía la inspiración de callar sobre todas algunas cosas. O sea, la diferencia entre la aparición del ángel y la aparición de la Virgen les causaba mucha paz, mucha felicidad interior, pero en el exterior diferente, ¿no? El ángel, la aparición del ángel los tenía más bien callados, abatidos, muy concentrados en Dios. En cambio, la aparición de la Virgen los hacía más expansivos, el poder dar a conocer, ¿no es cierto? Hablar un poquito más, aunque dice Lucía que algunas cosas se callaron, por supuesto que ya vamos a hablar por qué. Bueno, entonces, ya eso fue todo en 1916 con la aparición del ángel. Luego, en 1917 comienzan las apariciones de la Virgen, y la primera aparición el 13 de mayo. Estábamos jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cobadiria, haciendo una pared alrededor de una mata. Vimos de repente como un relámpago. Es mejor irnos ahora para casa, dije a mis primos. Hay relámpagos, puede venir tormenta. Y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección del camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de una encima grande que allí había, vimos otro relámpago, y dados algunos pasos más adelante, vimos sobre una carrasca una señora, vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que la acercaba, o que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia más o menos. Entonces Nuestra Señora nos dijo: no tengáis miedo, no les voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a la misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. Bueno, la Virgen se les aparece y ellas lo describen, ¿no? Cómo se aparece. Claro, es difícil describirla porque ellas realmente la ven como la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Vestida de sol, vestida radiante. Pero para poderlo decir en palabras humanas, Lucía la describe de esa forma. Y la Virgen va a aparecerles 6 veces, pero también les dice que va a haber una 7ª, pero esa 7ª vez fue en junio, el 16 de junio de 1921, cuando Lucía ya se despedía de Cobadiria, para irse ya al convento de las Doroteas, y la Virgen se le aparece a ella sola como una aparición personal para poderla consolar, ¿no? Para poderla consolar. Y bueno, continúa este diálogo con la Virgen de Lucía, y le dice: ¿y yo también voy al cielo? Sí, vas. Y Jacinta también. Y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Bueno, recuerdo que yo les había comentado cómo rezaban ellos el rosario, ¿no? Para hacerlo más rápido, ellos lo rezaban Padre Nuestro y Ave María y nada más, y así terminaban enseguida para ir a jugar. Entonces la Virgen le dice a Francisco que debe rezar muchos rosarios para poder ir al cielo. También recuerden que todas estas palabras son
la podemos tomar para nosotros también, ¿no? La podemos recibir como que la Virgen nos habla a nosotros. Entonces Lucía dice que se acuerda de dos muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mis hermanos. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. Me parece que debía tener unos 16 años. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debería de tener de 18 años a 20 años. Bueno, fíjense que la Virgen acá nos habla, ¿no?, del purgatorio y del cielo. Para que hoy en día, si alguien lo quiere negar, bueno, ya sabemos que la fe católica tiene esa creencia del cielo, de la tierra, del purgatorio y del infierno, ¿verdad? Y cuando les dice a Amelia, a Lucía de Amelia, que va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, en realidad lo que quiere decir, o sea, por muchos años, no sabemos, ¿no es cierto? Es una forma de hablarle a la niña. También tenemos que pensar que si en ese pueblito de pocas personas, de familias muy religiosas, que solían rezar, que solían prepararse, esta muchacha de 18 años, 20, está en el purgatorio, o sea, tenemos que pensar a ver qué pecados podía haberla llevado a estar tanto tiempo en el purgatorio, ¿verdad? Ahí tendríamos que tener algún pensamiento también para nosotros. Luego la Virgen le dice algo muy importante: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos, respondió Lucía en nombre de los dos pastorcitos, de sus dos primitos. Hoy también la Virgen nos puede decir a nosotros: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarnos en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Bueno, hay que ser valientes y decirle: sí, Madre, queremos. Y porque los sufrimientos en esta vida vamos a tenerlos siempre, pero qué mejor es utilizarlos, es servirse de ellos para ofrecerlo, ¿no? Ofrecerlo, unirlos al único sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y la Virgen le dice: tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Así que si le decimos sí, tendremos la gracia de Dios para poder soportar esos sufrimientos, ¿eh? Y hacer sufrimientos útiles. Hay una carta encíclica o una carta apostólica de San Juan Pablo II, recordemos, sobre el sufrimiento, que él escribió ya en los últimos años de su vida, con todo lo que él estaba padeciendo en su enfermedad, y podemos leerla, buscarla, para poder comprender el valor del sufrimiento humano. Tiene valor nuestro sufrimiento. Nosotros no sufrimos por sufrir, y Dios no quiere que suframos por sufrir. Con su Hijo Jesucristo y su muerte, y su pasión, nos enseña que el sufrimiento tiene un valor salvífico. Bueno, después de esto, dice, y acá viene algo muy lindo, fue cuando terminó de decir estas palabras, ¿no? Cuando vio por primera vez las manos
comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo también comunicado, caímos de rodilla y repetíamos íntimamente: Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Esta oración que dijeron los pastorcitos inspirados por esa luz que era Dios, y que fíjense que esa luz venía de la Virgen. La Virgen nos comunica la luz de Dios y nos lleva a conocerlo mejor y a unirnos con Él. Y esa luz también nos hace ver a nosotros tal cual Dios nos ve. Pidamos a nuestra Madre que abra sus manos y nos comunique esa luz para podernos conocer y conocer el amor de Dios. Y esta oración: oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, os amo, en el Santísimo Sacramento, ¿no? Es una oración que nosotros podemos decir cuando está la consagración, ¿no? Después que termina la consagración del pan y después del vino, podemos decir esta oración. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Bueno, y ahí terminó esta primera aparición. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que se les haya quedado ahí? ¿Alguna experiencia, algo que quieren decirme? Sería bueno. Lo de la luz. Nuestra Señora de la Luz. A mí me pasó una experiencia hace unos meses atrás. Yo, indigno pecador, tuve la gracia de ver esa luz. Estábamos pasando, yo vivo con mi madre, estábamos pasando un mal momento, nos habíamos contagiado de COVID. Encima mi madre, cuando me traía la comida, yo, una señora mayor, 90 años, cuando me traía la comida al dormitorio un día, me trajo la comida, se fue al baño, se cayó en el baño, se rompió la cabeza. Bueno, a mí, yo no sabía qué hacer, me agarró un ataque de nervios. Bueno, obviamente la tensión y demás, la termino contagiando de coronavirus. Y mi madre empezó una caída en picada, ya se iba. Ya mi mamá ya no se quedaba más en este mundo, ¿no? O sea, estaba destinada a irse, ¿no? A morirse. Y recuerdo que una noche, yo tengo un nivel de apego con mi madre muy grande porque, bueno, yo soy hijo adoptivo y demás, y con ella tengo un cariño muy especial, ¿no? Y una noche me acuerdo que ya mi mamá no comía, tenía el cuerpo muy, muy frío todo el tiempo. Entonces esa noche yo ya veía que no pasaba esa noche y me puse a rezar bajo de esta cruz que tengo acá. Me arrodillé en mi cama y bueno, empecé a orar y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y en el living de mi casa tengo una imagen de la Virgen María que me regaló, es un cuadro que me regaló un sacerdote amigo. Y también: Madre, por favor, intercede por mí ante tu Hijo Jesucristo, yo sé que no soy digno y demás. A Jesús le dije que yo sé que en tu palabra vos decís que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas, y bueno, y me fui a acostar, me fui a dormir. A los 2 o 3 días recibo una respuesta, cosa que no me la esperaba,
un pecador como yo a veces no se espera una respuesta así. Y no la corras. No, Alejandro, no la corras, por favor. No, como una llamada. Bueno, ¿Cómo llaman el 911? bueno, recibo esa respuesta de parte de la Virgen María en una foto que yo tenía, que había sacado en una parroquia que solía ir todos los 7, de la cual ahora soy parte de la comunidad. Mi madre desde chico me llevaba a la parroquia al santuario de San Cayetano en Monte Chingolo, en Lanús. El 7 de julio había visitado el santuario y saqué una foto, como cualquiera va y saca una foto del santuario y de adentro del altar, y la guardé. Eso fue el 7 de julio. La guardé. Esto pasó el 7 de agosto, en esos días en que mi madre estaba mal. Hablando con un amigo, un hermano de Monte Caseros, Corrientes, Alejandro Insaurralde, coordinador de la renovación carismática, estábamos hablando sobre varios temas. Él siempre suele calmarme cuando yo estoy mal, y le mando una foto. Me dice, che, me tenés que pasar las fotos sobre otro tema que estábamos hablando, porque las que me mandaste las perdí. Bueno, está bien, me pongo a buscar la foto y encuentro esa foto que había sacado ese 7 de julio, el mes anterior. Es algo que me llamó la atención, así de entrada, porque la vi y digo, acá hay algo de más en esta foto. Entonces, como él está más en gracia que yo, le envié la foto, la que me había pedido, más esa foto. Digo, Ale, te mando las fotos, y te mando otra fotito más, a ver qué es lo que hay. O sea, no le dije nada de dónde provenía esa foto. Y me dice, Jorgito, yo lo que veo en esta foto, dice, al costado del sagrario, es la silueta de la Virgen María. Se ve que entra una luz desde un ventanal al costado del altar, entra una luz que choca contra el sector del sagrario y se forma la imagen de la Virgen María. Entonces, cuando me dice eso, yo pensé que era un ángel o que era Jesús. Más me sonaba que era un ángel. Cuando le hago zoom a la imagen, se veía a la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Se veía al detalle dónde terminaba la cabeza de la Virgen y dónde empezaba la corona. Puedo decir que a partir de ese día cambió todo. Cambió completamente todo. Yo venía muy depresivo, venía muy mal. Mi madre empezó a mejorar. El milagro se extendió porque duró casi como 2 semanas. Quise ir a San Cayetano. Era una parroquia a la que visitaba todos los 7 o cuando podía. Ahora soy parte de esa parroquia. Quise ir a agradecer. Estaba cerrado, o yo no me acuerdo, no sabía bien los horarios. Entonces me fui a Nuestra Señora de Pompeya, en Capital. Me fui a agradecer, me confesé, hablé con el sacerdote, le mostré la imagen, me certificó que sí, era una aparición mariana. Hablamos un rato largo sobre la situación, asistí a misa y volví. Mi madre se había quedado con mi sobrina, que mi sobrina la estaba cuidando. Y cuando yo me había ido, mi madre no tenía hambre, no quería comer nada, la había levantado a mi sobrina, la había llevado al comedor, estaba sentada. Y cuando llego, lo primero que me sorprende es que mi mamá me dice, ¿y? ¿Me trajiste algo? Sí, te traje las bendiciones de la iglesia y demás. No, está bien, me dice, pero yo te digo si me trajiste algo de comer.
¿Cómo algo de comer? Sí, tengo hambre, quiero comer. ¿Trajiste empanadas? Le digo, no, mamá, no, mamá, le digo, si no tenías ganas de comer, no, tengo un hambre, mañana quiero que me hagas fideos con estofado y quiero comer, y quiero comer, y quiero comer. A partir de ese día mi mamá empezó a comer, recuperó su salud, ahora anda bárbara, tiene 90 años, está bien, tiene sus achaques, pero está mejor de lo que estaba en esa época, en esos días. Y como digo que el milagro siguió extendiéndose, cuando logro ir a San Cayetano, al domingo siguiente, después de que fui a Pompeya, voy a San Cayetano y en Montechingolo a agradecer, y siento el deseo de leer, de ser parte de la misa, leer en la misa, me ofrezco, leo, no recuerdo exactamente, debería recordar exactamente la lectura, pero no la recuerdo, pido perdón. Y después de leer, me quedo orando, pidiéndole a Dios que, o sea, yo no me quería quedar con el milagro solamente, no quería tomar mi milagro e irme como hace la gran mayoría y decir, ay, gracias Dios, gracias Señor, me escuchaste y ya está. No. Yo quería seguir sirviendo, quería devolver todo esto a Dios eternamente, por el resto de mi vida. Y me acuerdo que el sacerdote, cuando estaba terminando la misa, dice que necesitaba servidores para los días 7 que se abre especialmente el santuario por San Cayetano. Quien quiera ayudar, que lo podía hacer así, de esa manera, devolverle a Dios tanto lo que nos da, devolverle con 1 horita, 2 horas de trabajo dentro de la iglesia. Entonces yo dije, me voy a anotar. Termina la misa, me voy, me olvido. Llego a la esquina y algo me dice, volvé que tenés que anotarte. Me vuelvo, pregunto, tomo nota de un teléfono y cuando voy saliendo me ataja el diácono y me dice, me gustaría hablar con usted unos minutitos. Sí, cómo no, dígame. La verdad que me encantó cómo leyó. Me gustó muchísimo cómo leyó, nunca nos había tocado un lector así, que lee con esa profundidad y demás. Bueno, un par de cosas que me dijo. Me dice, nos gustaría, si a usted no le es molestia, que viniera los domingos y sea parte del equipo de liturgia para leer en la misa. Les digo, sí, justamente estaba orando para que Dios me ubique en un lugar, para que me dé un lugar definitivo donde quedarme. Y le digo, bueno, se ve que cuando yo me estaba yendo y me hizo acordar y me hizo volver, y era justamente para esto. Así que, por eso que digo que el milagro de Nuestra Señora, de esa imagen, de esa luz que se proyectó sobre la pared, de la cual tengo ahí la imagen guardada. No sé cómo hacer para compartirla acá, pero bueno, es el milagro de esa aparición cambió completamente mi vida. Cambió completamente. Bueno, yo siempre dije que veía algunos milagros y gente que te dice, ay, sí, se me apareció la Virgen. Yo decía, qué suerte. A mí nunca me va a tocar porque yo soy un pecador, soy uno de los peores, digo, nunca voy a tener esa dicha no suerte, sino esa dicha de encontrarme con María cara a cara, y la tuve, y me siento feliz. Estoy muy feliz por eso. Bueno, mira qué bueno. Y bueno, es así. Cuando uno se encuentra con María, uno siente, aparte, ella es nuestra intercesora poderosa. Y ella lo puede todo. Y siempre va a estar al lado del sagrario. Eso afirma que, o sea, en el sagrario, María siempre está presente. En la Santa Eucaristía, María está siempre presente. Nunca está fuera, lejos de su Hijo. En el sagrario está la Virgen, están los ángeles, están los santos, están las almas del purgatorio. Todo lo podemos encontrar en el sagrario cuando nos arrodillamos. Así que te creo que pudiste ver a la Virgen porque ella está ahí.
Sí, sí, bueno, de hecho María es el sagrario que llevó 9 meses a Cristo dentro, ¿no? Así que... Y nunca va a estar, ella es la que adora siempre y está siempre adorando y reparando a su hijo en el sagrario. O sea que cuando nosotros vayamos al sagrario, no solamente podemos hablar con nuestro Señor, sino con nuestra Madre, que está ahí siempre. Y pidiéndole a ella que sea nuestra intercesora, ya que, ¿no? Ella... Bueno. Sí, bueno, quería destacar una cosita más, porque siempre después me termino dando cuenta que no lo nombré, es que no solamente estaba la Virgen María, sino que estaba Jesús. Claro. En ese reflejo veía a Jesús, que estaba en su forma de niño, ¿no? Acompañando a María, supervisando, como quien dice, esa visita, y la verdad que, bueno, para mí es algo muy hermoso. Y otra cosita chiquitita nada más que quería agregar con lo que contabas de Sor Lucía y sus amigas en el purgatorio. Qué suerte que tiene esa amiga de estar en el purgatorio. Sí, sí. Porque es la antesala al cielo. Triste sería si esa chica estuviera ya directamente en el infierno, pero ya el solo hecho de saber de que uno está en el purgatorio, yo desearía estar en el purgatorio cuando me vaya, o sea, desearía sí estar en el cielo, pero sé que me va a tocar ir al purgatorio, y bueno, si tengo que pagar todo lo malo que he hecho en mi vida, estaría más que contento estar ahí en el purgatorio, por más que esté en el último rincón, casi como siempre suelo decir, pegado a la puerta del infierno, me conformaría con estar ahí y creo que sería feliz porque sabría que al final de todo me encontraría con Jesús y con María y con Dios mismo, ¿no? Sí, pero nuestra Madre nos está dando una herramienta importante. Sí. Para poder ir al cielo, porque es lo que quiere ella, ¿viste? Ella no quiere que pasemos por el purgatorio. Ella quiere que vayamos al cielo porque no quiere que suframos. Y entonces nos da esta posibilidad de ofrecer los sacrificios, de ofrecer los sufrimientos, de unirlos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su cruz, para poder ir al cielo directamente y ayudar a otros también, porque lo importante del mensaje de Fátima es todo esto, es ayudar a los demás a acercarse a Dios y a la conversión. Por eso ella le pide a los, y ya lo vemos que los pastorcitos, especialmente Jacinto y Francisco, ofrecieron sus vidas y murieron muy pequeñitos por la conversión de los pecadores. No solamente salvaron ellos, sino que seguramente salvaron muchas almas. Sí. Nosotros también podemos hacer. Después vamos a hablar de la reparación que ella misma pidió de su Inmaculado Corazón. Bueno, vamos a la... Sí. Perdón, la verdad que no es un buen día para mí, pero sí hermoso el rosario, hermoso tus palabras, la prédica, pero también quiero, soy virginiano, expresar que es muy conmovedor lo que le pasó al hermano. Sí. Mucha humildad tiene. Y creo que Jesús a todos nos ama mucho y en ninguna forma nos ve como lo último. Y yo creo que a él le hizo un regalo hermoso, porque él fue adoptado, ha dicho. Entonces, más allá de esta mamá que estaba a punto de perderla por el accidente, el golpe, la enfermedad, María, que es mamá de todos, pero de él justamente es una manera de decir, no, ya fuiste abandonado, de alguna forma hay que perdonarla, pero bueno, tenés a tu mamá, no la vas a perder, y también me tenés a mí viva y presente. Así que bueno, esto es muy significativo y conmovedor
conmovedor ese regalo y como dio testimonio y cómo después fue haciendo el camino para que él no se quedara solamente con el regalo, sino que empezara a servir a los demás también, con esto de buscarlo, de ir a hacer algo, a ver qué puedo hacer por los demás. No se quedó en el egoísmo de decir, me dieron un regalito, no, empezó a servir. Así que bueno, gloria a Dios y bueno, conmueve y te felicito, hermano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, es un regalo que uno a veces ni se espera. Yo he transitado esta vida y he cometido muchos errores, grandes, pequeños y grandísimos, y me arrepiento de todos, de los pasados y de los próximos que cometeré, no sé, espero no, pero soy un ser humano y sé que en algún momento cometeré algún error. Y pido a Dios que evite que caiga en el error, y que si caigo, que me ayude a levantarme, y si no me doy cuenta de que caigo, que Él me haga dar cuenta. En fin, yo estoy a su servicio y que se haga en mí según su palabra. Hermoso, gracias Jorge. Y sí, estas son las cosas que hace la Virgen, ¿eh? En este taller de María, fíjate vos qué hermoso este testimonio tuyo, y bueno, las palabras de Virginia, me asumo a ellas, y es así, cuando uno, a todas, a mí me ha pasado también, de que cuando uno se encuentra con María, en mi caso, ¿no? Siempre fue con María, nosotros somos llamados a servir. No podemos quedarnos con el milagro o con la llamada y sin hacer nada. Nos impulsa a poder servir. Y bueno, a vos te tocó eso. Y bueno, Ave María y adelante. Ave María y adelante. Bueno, continuamos y no vamos a terminar. Hoy ya no vamos a poder terminar, pero bueno. Seguiremos en el próximo domingo. Bueno, vamos a, porque me gustaría dar por lo menos las dos siguientes apariciones, que son las más importantes. Pero todas son importantes, pero en junio y julio especialmente son importantes. Bueno, el 13 de junio de 1967, después de 1917, después de rezar el rosario, bueno, se le vuelve a aparecer Nuestra Señora. Y Lucía, bueno, le hace la misma pregunta: ¿qué quiere usted de mí? Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero. Y sobre esto de que la Virgen les pide que aprendan a leer, porque como yo digo, ellos no sabían ni leer ni escribir, eran incultos. Lógico, los pastorcitos Jacinta y Francisco eran muy chiquitos, murieron muy chiquitos, no llegaron a ir a la escuela. Francisco empezó la escuela, pero en vez de ir a la escuela se iba al sagrario para consolar a Dios escondido, y Jacinta era más chiquita todavía. Y Lucía fue la única que pudo estudiar y bueno, y aprender a leer y a escribir. Ella después escribió otro libro, aparte de las memorias, que se llama Las llamadas de Fátima, que yo lo tengo, gracias a Dios, me ha llegado también por una gracia de Dios, y de María, que me hizo llegar, porque no sé si ahora ya se está editando acá en Argentina, pero cuando yo lo tuve en mis manos, todavía no, estaba en España. Y ella ahí me di cuenta el por qué la Virgen le pidió que aprendiera a leer. Porque en ese libro, que ella, son respuestas de tantas cartas que le escribían a ella para pedirle cosas, para que ella les enseñara, les hablara, intercediera. Entonces ella escribió ese libro, y es como un catecismo. Está dividido como el catecismo de la iglesia, ¿no? Primero cuenta la parte de su vida, o sea, la forma de la vida de la familia, de cómo ellos creían,
la forma de la fe que tenían ellos, su familia, ella y la del pueblo. Después, ella habla sobre esas llamadas, que son como caminos para conocer este mensaje de Fátima, y termina con los mandamientos de Dios. Porque ella dice que la Virgen, en su última aparición, le dice que no ofendan a Dios porque ya está muy ofendido. Y ella dice, uno ofende a Dios a través de cuando uno no cumple los mandamientos. Entonces ella se dedica a hacer una catequesis de los mandamientos, pero todo el libro está lleno de citas bíblicas. Todo lo argumenta con las citas bíblicas. Por eso yo digo, bueno, por eso la Virgen quiso que ella aprendiera a leer, para que después ella pudiera fundamentar el mensaje a través de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Y está todo así, es hermoso. Si ustedes, no sé si ahora se puede conseguir o cómo, pero bueno, es muy bueno ese libro. Bueno, aparte porque ella tenía que escribir el mensaje, que tenía que escribir el mensaje y los secretos, el secreto que es uno solo, pero en 3 partes. Bueno, en este 13 de junio le dice, pedí la curación de un enfermo. Y la Virgen dice, si se convierte, se curará durante el año. Quería pedirle que lo llevase al cielo. Sí, a Jacinta y Francisco lo llevaré pronto, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare, le prometo la salvación, y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Bueno, es hermoso, es muy importante estas palabras de la Virgen. Ustedes cierren un poquito los ojos y escuchen a la Virgen que les dice. Bueno, la Virgen, ella dice que Jesús es el que quiere, porque nuestra madre es muy humilde, ¿no? Y dice, Jesús quiere servirse de ti algún tiempo más para darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien al abrazarse le prometo la salvación, y estas almas serán amadas por mí como flores puestas por mí para adornar su trono. Bueno, la Virgen quiere que la demos a conocer y amar, y que demos a conocer la devoción a su Inmaculado Corazón. Y ese es el pedido que ella hizo. Bueno, yo lo he tomado para mí, como mi vida, como mi leitmotiv, puedo decir, ¿no? De darla a conocer y amar, y a dar a conocer la devoción al Corazón Inmaculado de María. Esta devoción, ella después nos va a dar más adelante, porque la aparición de Fátima, los mensajes, las 6 veces que ella se aparece en Fátima, es una parte del mensaje. Ella, la aparición de Fátima termina pues en 1925 y 26, 29, con las otras apariciones en Pontevedra y en Tui. Y es ahí donde ella va a venir a decirnos cómo nos dará esa salvación, esa promesa de salvación que nos da, esa gran promesa. ¿Y quién no quiere, no, ser esas flores puestas por María delante del trono de Dios? Yo pienso que todos queremos, ¿verdad? Bueno, entonces Lucía le dice, ¿me quedo aquí sola? No, hija, ¿y tú sufres mucho? No te desanimes,
yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en ese momento en que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo, y yo en la que esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad que pedían reparación. Fíjese que ya en esa segunda aparición la Virgen les presenta su corazón cercado de espinas. Y ellos entienden ese es el significado de ese corazón traspasado de espinas. Yo tengo la imagen con la Virgen del Corazón, el traspasado. Bueno, y ahora viene esta aparición donde el 13 de julio, donde es ahí donde la Virgen le da el secreto, el mensaje ¿no? Que es un solo secreto dividido en 3 partes, que después Lucía lo va a ir revelando, las 2 primeras partes, y el último, el tercer secreto, ¿no? Que es revelado en el año 2000, con el Papa San Juan Pablo II. El día 13 de julio de 1917, como siempre, la Virgen le dice: quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Solo nuestra Madre puede conseguir la paz. Quería pedirle que nos dijera quién es usted, que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continuad viniendo aquí, dice la Virgen, todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para creer. Es importante esto que dice acá, que acabo de decir, porque la Virgen profetiza un milagro. Por eso el milagro que se va a producir el 13 de octubre, ese día, es un milagro como para ser creído. Por eso la Iglesia, al estudiar las apariciones de Fátima, mira este detalle, porque no es un milagro que fue en el momento, sino que ya la Virgen lo había profetizado 3 meses antes. Y eso es una cosa que solamente el cielo puede hacer, ¿verdad? Y aparte nos habla de que nos va a decir quién es y qué es lo que quiere, pero recién el 13 lo va a decir. Mientras tanto, ella va diciendo sus mensajes. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Esta oración, fíjense que la Virgen nos enseña oraciones. Jesús nos enseñó una oración, la principal, el Padre Nuestro. Y la Virgen ya, junto con el ángel, nos va enseñando oraciones. Y esta oración, cuando hacemos un sacrificio, ¿verdad? Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, nos da un sentido a nuestro sacrificio, un ofrecimiento. Otra vez, dice, al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos, como en los meses pasados.
El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejante al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debe haber sido a la vista de esto cuando di aquel ay, que dicen haberme oído. Los demonios distinguíanse por horribles formas y asquerosas formas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etc. Esto no se lo digas a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, diréis después de cada misterio: oh Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Transcurrido un instante de silencio, pregunté, ¿usted no quiere de mí nada más? No, hoy no quiero más de ti. Y se fue al cielo. Bueno, vemos muchas cosas acá. Cuando recordemos que Sor Lucía no escribe inmediatamente estas revelaciones de la Virgen. Pasan años y cuando ella, por obediencia, las escribe, va revelando en parte el secreto, porque ellos no lo podían decir el secreto, pero este parte del secreto, que es la visión del infierno, es la primera parte del secreto. Y acá ella lo revela para darnos a conocer que realmente el infierno existe y que van almas ahí, que pueden ir. Entonces, ella pide esta reparación y estas oraciones para poder hacer que nuestros hermanos, ninguno de ellos se condene, porque la Virgen es madre, nos ama, nos quiere. Y pide esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Y dice algo importante: si hicieran lo que yo voy a pedir, se salvarán muchas almas y tendrán paz y la guerra va a acabar. Y bueno, y vemos que la guerra, la primera guerra ya estaba terminando, y sí,
gracias a esta aparición de María, esa guerra terminó. Pero ella advirtió de una segunda, si no hicieran lo que ella nos había pedido. Y así fue. O sea, muchas cosas de lo que la Virgen profetizó ya se han cumplido, otras todavía no. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de que esas cosas que todavía no se cumplieron, que no se cumplan, porque la profecía mejor es la profecía que no se cumple, para que las cosas se encaminen según lo quiere Dios. Vemos lo que pasó, que realmente hubo la Segunda Guerra, esa luz que la Virgen dijo que iba a preludiar la guerra, la Segunda Guerra, se fue vista en España, fue vista en muchos lugares. Los científicos hablaban de una aurora boreal, pero puede ser, como uno a veces, como se dice, ¿no?, que Dios puede utilizar esos efectos, o sea, cosas de la naturaleza para sus propósitos. Y como la Virgen ya lo había dicho, Lucía, cuando reconoció esa luz, y que fue algo muy, muy impresionante, porque realmente era de noche, se hizo de día, entonces la Virgen Lucía supo que era esa señal que la Virgen le había dicho, y así sucedió. Desgraciadamente hubo esta guerra segunda que fue peor que la primera, donde tanta gente murió, y también donde la iglesia fue perseguida, ¿no?, recordemos, y cómo luego los errores de Rusia, ¿no?, fueron diseminadas hasta el día de hoy. Sufrimos las consecuencias de esos errores. Sin embargo, ella nos da una esperanza, porque ya digo que el mensaje de Fátima no es una cosa que uno puede tomar como tremendista o apocalíptica o nada, sino que ella nos da la esperanza de que su corazón inmaculado va a triunfar. Entonces, con esa esperanza, nosotros no podemos, a pesar de las cosas malas que podemos estar viviendo en estos tiempos, y después de la Segunda Guerra y todo lo que padeció la humanidad, y todo lo que seguimos padeciendo, nosotros no podemos bajar los brazos y tenemos que saber que la Virgen va a triunfar, su corazón va a triunfar, no nos queda ninguna duda de eso. Y después le quiero, acá, o sea, está hablando de la primera parte del secreto y la segunda parte, o sea, la vista del infierno, que van muchas almas ahí, y la profecía de la Segunda Guerra, y de que los errores de Rusia van a ser esparcidos por el mundo. Ella no sabía que su mensaje no iba a ser escuchado, porque ella siempre dice, si hicieran lo que yo les voy a decir, entonces habrá paz. Y nosotros hoy nos podemos preguntar, ¿hay paz? Ella dijo, por fin el Santo Padre me consagrará a Rusia y será concedido al mundo un tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. ¿Qué quiere decir? Que en otros países no. En Portugal sí, y en otros países, ¿qué pasa hoy en día? Hoy vemos países católicos, de raíces católicas, que, bueno, han perdido la fe, muchos de los habitantes de esos países, de esos católicos. La paz todavía no ha llegado. No sé, muchas cosas han pasado buenas,
Recordemos que Juan Pablo II hizo la consagración al Corazón Inmaculado de María, pero no nombró a Rusia, como lo pidió la Virgen, y eso trajo las gracias de la caída del comunismo y la caída del muro de Berlín, sin ningún tiro, sin ninguna violencia. O sea que la Virgen ha orado a través del pedir de lo que ella pidió. Claro que no se hizo al tiempo que ella lo pidió, se hizo tarde. Ella misma lo va a decir, que va a pasar como en Francia, cuando el Sagrado Corazón de Jesús le pidió al rey que se consagrara y consagrara a su país, y no lo hizo, y entonces hubo la Revolución Francesa, y cuando se hizo también se hizo tarde. Y bueno, también acá pasó lo mismo con este mensaje de la Virgen. Pero nosotros no nos vamos a desanimar, porque al final el Corazón Inmaculado va a triunfar. Y otra cosa, antes de terminar este día de esta aparición, cuando habla sobre que dice la doctrina en Portugal se conserva la doctrina de la fe, y pone un etcétera, el mensaje, lo que dice Lucía. Ese etcétera quiere decir que ahí se continuaba la explicación, o sea, la otra parte del mensaje, que sería la tercera parte del mensaje. Y eso vamos a hablar también, que desgraciadamente el tercer mensaje, y por estudiosos, por gente que ha estudiado mucho el mensaje de la Virgen y la aparición de Fátima y todo lo que rodea todo ello, nosotros sabemos que la Virgen les daba una visión, pero también le explicaba la visión con sus palabras, porque acá le mostró el infierno en una visión, y después le explicó. Le hizo una explicación a los pastorcitos. Le explicó, le hizo ver lo que iba a pasar con la guerra, con esa luz y con la Segunda Guerra, y después le explicó y qué es lo que tenían que hacer. Bueno, para la tercera parte del secreto también le dio la visión, y también seguramente por los estudiosos de Fátima hay una explicación de la visión, que eso aparentemente, aunque la Iglesia dijo que ellos revelaron todo lo que estaba en la carta de Lucía, en la Santa Sede, estaba ahí guardada. Pero según los estudiosos falta esa explicación. Entonces ahí no podemos decirlo con seguridad, porque nosotros tenemos que atenernos a lo que dice la Santa Iglesia Católica. Nosotros no podemos decir que sí o que no existe una explicación de esa visión. Pero bueno, dejemos al cielo y dejemos a nuestra Iglesia que diga la última palabra. Bueno, voy a terminar acá porque se va a hacer muy tarde, y seguiremos en la próxima charla, terminando con los mensajes y viendo a ver esta gran promesa que nos dio la Virgen de la devoción a su Inmaculado Corazón, que quiero hablar un poquito más extenso de eso. Bueno, entonces nos vamos a terminar esta charlita invocando a nuestra Madre para que nos ayude a vivir el mensaje más que escucharlo, que no se nos pase de largo, que escuchemos a María como nos habla, no solamente en Fátima, siempre nos viene nuestra Madre a hablar, y que no escuchamos, dice, no quieren escucharme, no me hacen caso. Como toda madre, ¿viste? Viene a nosotros a decirnos cosas, a darnos remedios,
Y nosotros somos sus hijos a veces medio testarudos, que no queremos escuchar y poner en práctica. Le pidamos a María entonces que nos ayude a escucharla y a obedecerla como es que es nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.